Buenas tardes. Bienvenidos al Centro Asturiano de Madrid, que creo que ya nadie es primerizo. Creo que todo el mundo ha estado aquí alguna vez. El Centro Asturiano, ya lo decíamos hace unos días y lo decimos cada vez, por si acaso alguien no lo sabe, es la casa regional, no solo de Asturias, sino de España, más antigua del mundo. Se fundó el 2 de octubre de 1881, quiere decir que en octubre cumple 138 años. Un recorrido largo y creemos que fructífero. El Centro Asturiano ha tenido una fuerza muy grande, la sigue teniendo. Cada vez es más difícil conseguir asociados porque hay tanta oferta que no son las casas regionales, que ya cuesta un poquito. Lo que ocurre es que en otros lugares no van a disfrutar de lo que disfrutan los que vienen aquí, porque esta casa tiene una oferta muy alta, cultural, muy alta. Y bueno, en otros sitios se divierten, se lo pasan muy bien, claro que sí, y todo está muy bien, pero lo que se ofrece aquí no se da en todos los lugares. Aquí hay cosas muy interesantes, como lo vamos a ver dentro de un momento, y quizá a lo mejor no de este nivel, porque la conferenciante hace mucho en estos casos, o el conferenciante. Y hoy tenemos la satisfacción de contar con una persona de altos vuelos. Pero en realidad lo que sí es cierto es que el contenido, aquí se ofrece buen contenido. Luego cada uno lo expresa como puede, cada uno tenemos unas cualidades y unas actitudes para expresarnos. Pero el contenido es importante. Quiero traer desde Brasil el saludo de nuestro presidente, que él hoy estaría encantado aquí. Yo soy el presidente adjunto. Pero obligaciones profesionales, es un hombre activo, competente, valioso, reconocido en muchas partes, y por eso, pues, naturalmente, le buscan de otras latitudes y le tenemos muy lejos físicamente, pero seguro que ahora mismo está con la mente puesta aquí. Y bueno, pues algo le va a llegar, porque como nos están grabando, pues algo le llegará, y lo que no ha podido disfrutar en directo lo verá luego cuando Armando lo juegue dentro de unos días, pronto. Hoy, por suerte, y digo por suerte porque lo disfrutamos el día 8 de febrero, que entregábamos un urogallo especial con mención honorífica a nuestra conferenciante de hoy, Carmen Martínez Rodríguez, que nos dejó, pues eso, anonadados con su capacidad de expresión. Por eso digo que no todo el mundo tiene las mismas actitudes, y ella tiene la virtud de saber, y además saber decirlo. Y hoy seguramente nos va a volver a sorprender, además con un tema que a los asturianos en general, particularmente a los de Cangas, nos va a costar mucho. Es más, hoy guardo la esperanza de que desvele un secreto. No sé si lo va a hacer, si podrá hacerlo, porque si no puede, pues no lo puede hacer y ya está. Y si no, pues mira, aquí estamos todos con los oídos preparados para recibirlo. Bien, no voy a hacer una historia muy larga, porque igual ella luego va a decir realmente la verdad de lo que es. Yo puedo decir lo que he leído, pero ella es la que mejor se conoce, y seguramente pues igual abunda en esa realidad que yo no conozco. Bueno, Carmen Martínez Rodríguez nació en un pueblín, una aldea que se llama Carballo, en Cangas de Narcea, allá en Asturias. Yo nací al otro lado de la montaña, en el río Naviego, en el pueblo de Naviego además. O sea que con muchos años de diferencia, pero nacimos muy cerquita uno del otro. Sí. Exactamente. Bien, es licenciado en Biología, como ya se dijo aquí. Se doctora en 1992 y inició su carrera investigadora en el año 1986 en el Instituto de Investigaciones Agrobiológicas de Galicia, en Santiago de Compostela, en CESI.
Compaginó el trabajo de la tesis que presentó en 1992 con la localización, descripción, recuperación y conservación de las variedades de la vid existentes en Galicia y Asturias, realizando amplias prospecciones por todas las zonas vitícolas. Entre las antiguas variedades de la vid recuperadas se encuentran algunas utilizadas actualmente para la elaboración de vino de Rías Baixas, Ribera Sacra, vinos de Cangas de en Asturias, en fin. Precisamente porque algo demostró en su juventud, ella consiguió una beca para el extranjero y realizó esa estancia en el Establishment National Technology Technique por Ameliortas. Sí, que es en Francia, en la viticultura francesa, estudiando la reserva del estado juvenil de la vid provocada por el cultivo in vitro. En 2009 accede a la plaza de investigación científica del CSIC en la misión biológica de Galicia. ¿Sigues en ello, no? Sí. ¿Sí? ¿Dónde? Sí, es donde desarrollo mi labor. Ahora voy a contar un poquito. Sí. Bueno, pues entonces, como me vas a contarlo, entonces no voy a contar mucho más, porque vamos a repetirnos. Y tú te conoces mejor que yo. ¿Eh? Entonces, bueno, en realidad, que es una mujer grande, no de físico, el físico es lo que nos cuenta, pero es una mujer grande. Y alguien, el otro día, y creo que no está desatinado, la equiparó a Jovellanos. Entonces, claro, naturalmente a ti te queda mucho recorrido, y Jovellanos dirá, caramba, ya me gustaría a mí llegar a donde llegó Carmen. O sea que hay que darle tiempo al tiempo porque tú eres muy jovencita, Jovellanos era un poquito mayor. Bien, pues entonces no digo ni una palabra más porque se va a repetir, va a decir, mejor dicho que lo que he hecho yo, las cosas que ella sabe de sí misma. Y bueno, pues entonces abramos los oídos para todo lo que nos quiere contar. Yo cuando empiece la proyección me voy a bajar allí al lado de mi mujer para verte mejor desde allí. No tengo que ponerme de lado. Bueno, pues gracias a todos por haber venido y a disfrutar. Muchas gracias por la presentación que has hecho y vamos, compararme con Jovellanos, ya me encanta Jovellanos, todo lo que ha hecho. Pues perdona, pero hoy, si descubres la plata, te compararé con otro persona. Pues yo me encanta Jovellanos, me he leído muchas cosas y voy a contar hoy una cosa de Jovellanos y el vino de Cangas que seguro que les va a encantar. Pero sí, me parece un personaje importantísimo en España y en Asturias. Bueno, muchísimas gracias por todas las personas que han venido y por estar aquí. Para mí eso es un privilegio, me encanta venir a este centro y especialmente venir a contar hoy lo que voy a contar. Sí, a lo mejor descubro el secreto. Pero me lo tienen que guardar, ¿eh? Bueno. Se titula mi charla Los viñedos asturianos, el tesoro escondido en el paraíso, porque lo es. Cuando yo empecé a trabajar en esto, les voy a contar un poco en qué consistió todo ese trabajo, de qué manera llegamos a donde estamos hoy, cómo empecé, bueno, todo el proceso. Voy a empezar primero explicando un poquito qué es el Consejo Superior de Investigaciones Científicas. Bueno, porque es una institución que es de todos, es un organismo público que investiga para la sociedad, para nuestro país, para el mundo empresarial y no es muy conocido, a pesar de ya verás la importancia que tiene. Entonces, bueno, pues un poco voy a dar unas pinceladas. A ver, el CSIC
Consejo Superior de Investigaciones Científicas, que a menudo la gente con las siglas dice Centro Superior, es Consejo Superior de Investigaciones Científicas. Es la mayor institución pública de investigación en España. En 2017 ocupaba el 5º lugar en Europa y el 13 a nivel mundial en producción científica. Este año, en el ranking que han hecho, creo que hemos mejorado, ha ascendido, no sé si al 3er lugar en Europa y ha subido también a nivel mundial. Depende nuestra institución ahora mismo del Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades, el del astronauta. Se realiza investigación básica y transferencia del conocimiento al sector empresarial, al sector productivo y, como digo, también investigación básica, de esa que muchos científicos encerrados en el laboratorio horas y horas. El CSIC tiene 130 centros en toda España, que los pueden ver en ese mapa. Está representado en todas las comunidades autónomas y cuenta con más de 15.000 trabajadores y genera el 20% de la producción científica nacional. En el CSIC se trabaja en todos los temas que uno se pueda imaginar relacionados, pues desde las ciencias agrarias hasta las matemáticas o materiales, humanidades, de todo tipo. Tiene instalaciones repartidas por toda España, como digo, y entre ellas tiene unas que están catalogadas como grandes instalaciones, otras como instalaciones singulares, que estoy segura que algunas las conocen, pero es posible que no sepan que pertenecen al CSIC. Entre las grandes instalaciones del CSIC está la base antártica, que la conocerán todos, o los buques Hespérides y Sarmiento de Gamboa, que a veces salen en algunas noticias. También la estación de Doñana es del CSIC. Entre las instalaciones singulares, que están aquí a la derecha, está pues, la residencia de estudiantes, donde estuvieron en su época Dalí, Lorca, el Real Jardín Botánico de Madrid, también es del CSIC, el Museo Nacional de Ciencias Naturales y la Misión Biológica de Galicia, que es el centro donde yo trabajo, que está en Galicia, que se fundó en 1921, está considerado también como una instalación singular dentro del CSIC. ¿Qué centros tiene el CSIC en Asturias? Se estarán preguntando. Bueno, pues de momento en Asturias tiene 3, el Instituto Nacional del Carbón, el Instituto de Productos Lácteos y uno que están construyendo de investigación en nanomateriales y nanotecnología. En Galicia, les cuento los centros que tiene en Galicia porque es donde estoy yo, en uno de ellos estoy yo y llevo ya allí muchos años. Es la Misión Biológica de Galicia, el Instituto de Investigaciones Agrobiológicas, estos dos están dedicados a investigación agraria. Luego el Instituto de Estudios Gallegos Padre Sarmiento, que trabajan en temas de filología, de humanidades, de arqueología, de arte. El Instituto de Investigaciones Marinas en Vigo y el Instituto de Ciencias del Patrimonio, que en este de Ciencias del Patrimonio también trabajan en temas relacionados con las humanidades, con arqueología sobre todo. Estas son las instalaciones de la Misión Biológica de Galicia, que les invito a todos a visitarlas cuando quieran, que se las enseñaré encantada. Hay dentro una finca de 11 hectáreas, que en Galicia es, bueno, una enormidad. Tenemos dentro 3 edificios, uno de ellos es un pazo. El centro de la Misión Biológica se fundó en 1921, fue fundada por Ramón y Cajal, que fue el primer presidente de lo que era la Junta de Ampliación de Estudios, que bueno, después de la Guerra Civil se transformó en el CSIC, el Consejo Superior de Investigaciones Científicas. Nuestro centro, Misión Biológica de Galicia, pertenece al área de Ciencias Agrarias y trabajamos en él varios grupos de investigación, uno dedicado a mejora genética de maíz, otro de judía, otro de brásicas, berzas y tal, y grelos que trabajan allí en Galicia, y yo siempre les digo, hasta que no vayáis a Asturias no sabréis lo que son las berzas, y hay allí muchas cosas y muchos tesoros todavía por encontrar. Y después tenemos otro grupo de forestales y el mío de viticultura. Este es mi grupo de investigación. No somos muchos, pero tenemos mucho entusiasmo y todos se conocen Asturias y la zona vitícola de arriba abajo. A veces ya me dicen, cuando vamos de muestreo, dicen, bueno, ya nos vamos por ahí a recorrer montañas, pero vamos, que han trabajado mucho conmigo en Asturias y les encanta y bueno,
creo que hemos pasado momentos inolvidables allí. Voy a contarles ahora, una vez he explicado qué es el CSIC y quiénes somos y dónde estamos, algunas generalidades sobre las viníferas y la viticultura española y europea. Esto lo voy a contar para que entiendan la enorme importancia que tiene nuestro viñedo asturiano, que mucha gente piensa que es un invento de hace 4 días y que los vinos son malísimos. Hay que reconocer que, en una época fueron malos, ahora les explicaré por qué, pero que son vinos de gran calidad actualmente y que todavía tienen mucho recorrido y mucho que decir, pero son vinos de enorme calidad. Bien, ¿de dónde vienen las viníferas y qué es esto de las viníferas? Bueno, desde el punto de vista botánico aquí tenemos un esquemita, creo que si muevo aquí el ratón lo verán ahí, sí, vale. Desde el punto de vista botánico, la vid pertenece a la familia, perdón, que lo di para atrás, a la familia de las vitáceas. Esta familia, a ver, que estoy moviendo delante para atrás al mover el ratón. Bueno, esta familia tiene a su vez, como ven aquí, varios géneros, y cada género tiene a su vez múltiples especies, pero solo el género Vitis vinifera. En el género Vitis vinifera se incluye la especie Vitis vinifera, que es la única que produce uvas con unas características adecuadas, o bien para la elaboración de vino o bien para su consumo en fresco. Como ven aquí en este mapa, que es un mapa que aparece en un libro de 1891 de un francés, que hizo grandes aportaciones a la viticultura europea. Como ven, las especies Vitis vinifera está ubicada en Europa, luego ya les contaré con detenimiento, pero hay otros géneros de estas vitis que proceden de Europa, pero no son vitis vinifera, algunos de Asia, pero ya digo, esos no son vitis vinifera. Ahora entenderán la importancia de todo eso. Bueno, dentro de la vitis vinifera existen miles de variedades cultivadas, miles de variedades diferentes, es decir, que en el ámbito de la vitis vinifera hay una alta biodiversidad, palabra que está ahora muy de moda. Según el tamaño y características de estas uvas, se distinguen en uvas de mesa, que son para consumo en fresco, que son gruesas, carnosas, las que se encuentran en los supermercados, y uvas de vino, que son pequeñitas, jugosas, tienen mucho zumo y también muchas pepitas, que es importante para los vinos. Todas las viníferas que existen en el mundo, todas, proceden de Europa, de esto que tengo aquí marcado con un círculo rojo, de Europa, de Asia Occidental o del norte de África. Las viníferas que se cultivan actualmente en el resto del mundo, lo que se denomina el nuevo mundo vitícola, que es América, Australia, Asia, Nueva Zelanda, están cultivando variedades procedentes de Europa, que llegaron allí no hace tanto tiempo. Efectivamente, en la época de Colón llegó algunas viníferas después del descubrimiento de América, pero lo que es el cultivo en América, en Australia, en Nueva Zelanda, se extendió hace no tanto tiempo. En el siglo XVIII, XIX, fue cuando se extendió en esas zonas, y hoy están produciendo vinos de gran calidad y tienen una enorme extensión de viñedo. Pero no tienen historia, que eso es muy importante recordarlo. A finales del siglo XIX, en muy poco tiempo, en un periodo de 4 o 5 años, llegan a Europa, procedentes de América, 4 enfermedades que atacaban a las viníferas. Esas enfermedades estaban en América, en aquellas especies americanas que, recuerdo, no eran viníferas, convivían con esas plantas, pero no les hacían mucho daño. Al llegar a Europa, esas enfermedades, que entraron, por cierto, a través de un vivero inglés, con una planta ornamental que llegó de ahí. Esto pone de manifiesto la importancia y el cuidado que hay que tener al llevar plantas de un sitio a otro, y en esta época que se lleva y se trae planta y material de muchos sitios es un peligro, y de hecho fue lo que ocurrió con la entrada de la filosera. Fue una planta que entró en un jardín en Inglaterra. Trajo primero el oidio, después la filosera. Como no sabían qué hacer con la filosera, no sabían qué remedio utilizar, empezaron a traer plantas de un sitio y otro, trajeron el mildio y el blackrock, en un plazo de 5 años. Esto provocó un enorme desastre en los viñedos de toda Europa,
La filosera está producida por un pulgón, que aquí tenemos una pequeña foto de lo que es la filosera, que, como digo, en las especies americanas pues se alimenta de las hojas de esas especies americanas y no le hace demasiado daño, pero en las viníferas ataca las raíces y provoca la muerte de las cepas. Se pudren las raíces y se mueren las cepas. De América, después de, con la llegada, no sabían cómo resolver ese problema de la filosera. De hecho, estuvieron científicos de toda Europa locos buscando alguna solución. De España fue Graels, un científico que mandaron de aquí del Real Jardín Botánico, una comisión a Europa a ver de qué manera se podría luchar contra esa enfermedad. De hecho, en el Jardín Botánico se conservan las muestras de filosera que le iban mandando de todas partes de España, para ver de qué manera se podría solucionar aquello. Bien, la solución que se encontró fue, puesto que la filosera ataca las raíces de las viníferas y las mata, pero a esas especies americanas no le hace mucho daño a las raíces, bueno, lo que hicieron, para explicarlo de una forma muy gráfica, fue como poner zapatos a nuestras viníferas. En las viníferas, aquí pongo el ejemplo del verdejo negro, sería la que lleva el racimito, le pusieron, en la base la injertaron con una especie americana, Rupestris delot, que no le atacaba las raíces, con lo cual hacía posible que pudiésemos seguir cultivando nuestro verdejo negro o albarín blanco o muchas otras variedades. En esa época, como digo, fue cuando llegaron esos portainjertos y también se produjo un enorme trasiego de variedades de unas zonas a otras. Hasta esa época, en cada zona de Europa había sus variedades y, bueno, seguían cultivándolas. Pero en esa época empezaron a llegar variedades de Francia a España, de España a Francia, entre distintos sitios de España se empezaron a intercambiar, empezaron a viajar las variedades porque no sabían qué hacer. Había una enorme confusión, las viñas se morían y no encontraban soluciones. Bien, en algunos casos las variedades esas que llegaban de otros lugares conservaban su nombre, como por ejemplo el Cabernet Sauvignon. Nosotros tenemos en Asturias, en la zona de Cangas, en Illas, en Pesot, tenemos Cabernet Sauvignon, que le llaman pues, los paisanos y la gente Cabernet. Es el Cabernet Sauvignon de los franceses que llegó aquí después de la filosera. También había otras que al llegar a nuestras zonas les ponían nombres locales distintos. Por ejemplo, lo que en Asturias se llama albillo es en realidad una variedad francesa también, que es la Chasselas Doré, que está bastante extendida en viñedos franceses y en Suiza. Algunos viveristas, además, claro, cuando llega la filosera no sabían qué hacer. Una de las cosas que se les ocurrió fue realizar cruzamientos entre las antiguas viníferas, a ver si cruzando unas con otras obtenían alguna un poco resistente a la filosera. Que esas plantas luego las vendían a los viticultores. Uno de esos cruzamientos obtenidos de forma artificial en aquella época es la variedad Alicante Henry Boucher, que la tenemos en Asturias también, y en Galicia, que le llaman Garnacha Tintorera o Alicante, que además la cultivaban mucho porque es una variedad con zumo rojo, que exprimes la uva y te quedan las manos rojas, que no te quitas ese color. Bueno, pues esa variedad, pero ya digo, fue una variedad introducida, un fruto de un cruzamiento entre otras dos, que daba mucho color al vino, pero bueno, de calidad no era ninguna maravilla. Algunos de estos cruzamientos, los viveristas los mantenían en secreto, porque claro, ellos pensaban, bueno, si consigo una variedad que sea resistente a la filosera, a mildio, a oidio, a todas estas enfermedades que están llegando, vamos, es que sería la bomba. Bueno, pues mantenían en secreto esos cruzamientos, y todo eso iba sumando confusión al mundo de las variedades de vid. Un caso de este cruzamiento es posible que sea la mencía. Mencía es una variedad que tanto en Galicia, en Ribeira Sacra, o en el norte de León, en Asturias también, todo el mundo dice, no, es autóctona de aquí y de allá. Bueno, nosotros creemos que no es autóctona ni de Galicia, ni de León, ni de Asturias. Sí sabemos que de repente después de la filosera aparece en esa zona y antes no había rastro de ella, no había referencia bibliográfica alguna, ni se cultivaba. Y nosotros creemos que fue fruto de un cruzamiento realizado por alguno de estos viveristas que mantuvo en secreto para venderla y tenerla solo ellos. De hecho, bueno, la mencía tuvo bastante éxito porque se extendió por muchos sitios. También llegaron en esa época lo que llaman híbridos productores directos, que en algunos sitios les llaman americanos. Les llaman americanos, es un cruzamiento entre una vinífera y un híbrido, una especie americana, que da uvas.
da uvas de no muy buena calidad. En Asturias hay muy poquitas, solo encontramos la variedad Jaén, que le llaman allí Jaén, que no tiene nada que ver con otra variedad que le llaman Jaén en España, en otros puntos de la península. Es una uva, bueno, que no hace falta tratarla mucho, que da igual que llueva, truene o lo que sea, que da uvas, pero son de muy baja calidad. En muchas zonas de España lo que ocurrió debido a esto es que las variedades nobles, las variedades que teníamos autóctonas de cada sitio y con un alto nivel de adaptación a cada una de esas zonas, fueron sustituidas por estas variedades foráneas. ¿Por qué? Pues porque había que aplicar menos tratamientos, porque estaban de moda, porque otras como el Alicante daba más color al vino y en aquella época pues gustaba. Había otras como la Blanca Extra, que le llaman en Asturias, que en realidad es el Jerez o palomino fino con el que se hacen los vinos en Sanlúcar de Barrameda, pero llegó allí a Asturias y también a Galicia y claro, daba unos racimos así, mientras que los que teníamos de variedades autóctonas son así pequeñitos, entonces se extendió bastante. En la zona del Ribeiro, en Galicia, de hecho, era hasta que se empezó otra vez el boom de los vinos de calidad en Galicia, estaba prácticamente toda la superficie del Ribeiro con Jerez o palomino, que en Andalucía produce vinos de muy alta calidad, pero que en Galicia o en Asturias, con el clima que tenemos, es que es agua el vino, es de muy baja calidad. Bueno, doy ahora unas cuantas pinceladas sobre lo que significa el vino en España, para seguir luego contando qué pasó en Asturias. Bueno, España es el primer país del mundo en superficie vitícola. En cuanto a litros de producción de vino, estamos unos años en el primero, segundo, tercer puesto, no porque se haga mal, sino porque tenemos mucho viñedo de secano. Entonces, dependiendo de la cantidad de lluvia que hay cada año, la uva engorda más y se produce más o menos cantidad de vino. Por eso competimos con Francia, Italia Francia e Italia en el primero o segundo puesto en cuanto a litros de vino. Pero en superficie somos los primeros y con una enorme diferencia. Tenemos 69 denominaciones de origen ahora mismo, con Asturias incluida, 10 vinos de pago, 6 vinos de calidad, 43 indicaciones geográficas, más de 5.000 bodegas y tenemos además la mayor diversidad de variedades de vid del mundo, además de tener la mayor diversidad en zonas vitícolas del mundo. El mundo del vino y del viñedo es uno de los pilares de la economía agraria española. Es importantísimo para España. Y además tiene una gran ventaja, eso que tenemos zonas vitícolas muy distintas y que tenemos cultura y tradición ligada a cada una de esas zonas vitícolas y esos vinos, cosa que es importantísima en el mundo del vino, porque a la hora de comercializar el vino no solo es importante la calidad, también que tenga una historia. Es el vino y el paisaje dentro de la botella y la cultura, es lo que se vende. Bien, ¿qué pasa con la viticultura asturiana? Bueno, hay documentos desde el siglo IX sobre el cultivo de la vid en Asturias, pero ya se sabe, se cultivaba con anterioridad, y hay datos que así lo indican. Además es que se encuentran en nuestros bosques vid silvestre, que fue el ancestro de las variedades de vid cultivadas que tenemos hoy. Eso no ocurre en todos los sitios, hay muchos puntos de Europa donde no hay ya ejemplares de vid silvestre. En Galicia, por ejemplo, no hemos sido capaces de encontrar ningún ejemplar de vid silvestre, y en Asturias sí. Y se cultivaba ya antes de la llegada de los monjes benedictinos del monasterio de Corias, que, bueno, cuando se habla de la viticultura asturiana, en muchos sitios, incluso aparece escrito en muchos sitios, empieza la historia pues, contando que los monjes benedictinos trajeron el cultivo de la vid. No, ya existía. Y en Galicia, igual, seguro que habrán oído muchas veces eso de que el albariño lo trajeron los monjes de Cluny del Rin. Pues no lo trajeron los monjes de Cluny, es una variedad autóctona también, como decía un compañero mío, decía, bueno, anda, con los monjes, es que no solo la trajeron, arrancaron hasta la última raíz de ese albariño que había en el Rin, porque en el Rin, en la zona del Rin, no hay absolutamente nada parecido al albariño. Bueno, pues los monasterios contribuyeron a desarrollar el cultivo, pero en algunos casos sí llevaron el cultivo del viñedo, pero en estos casos no. En Galicia, en España, bueno, se cultiva el viñedo y es que aparecen semillas en yacimientos arqueológicos de antes de Cristo, es decir, que hay datos científicos que demuestran que se cultivaba
antes la vid. Bien, entre los siglos XVI y XVIII se encuentran ya referencias en Asturias de distintos viajeros que hacían recorridos por Asturias y que citaban pues, los viñedos, que hablaban de los viñedos que ellos veían, entre ellos Jovellanos. Jovellanos, en sus diarios, no sé si igual luego lo cuento, pero bueno, Jovellanos, yo cuando estaba trabajando en esto, leyéndome los diarios de Jovellanos, encontré que hacía referencia a una vendimia, a un año que fue a Cangas con el conde de Toreno y describía bueno, la llegada a la casa del conde de Toreno y que estaban de vendimia y citaba el verdejo negro. No solo citaba el verdejo negro como una de las variedades más cultivadas, sino que además daba 2 o 3 detalles de la uva que a mí me sirvieron después para confirmar que lo que la gente, los paisanos me decían que eso es verdejo negro, y yo decía, bueno, no sé, este dice que es, pero bueno, pues ese detalle que daba Jovellanos en sus diarios me sirvió a mí para confirmar que efectivamente era lo mismo a lo que les estaban llamando, a lo que les estaban llamando verdejo negro los viticultores actuales, los pocos que quedaban. En el siglo XIX, antes de la llegada de la filosera, hubo personajes muy importantes en Asturias que contribuyeron, que hicieron grandes aportaciones a la viticultura asturiana. Los condes de Toreno, los diferentes condes de Toreno tenían viñedos y había datos sobre el cultivo de la vid. También Nicolás Suárez Cantón, que fue el primero que elaboró vino con aquellas variedades de una forma mínimamente, bueno, vamos a llamarle mínimamente científica, con unos conocimientos científicos y técnicos. Esto lo hizo en 1879 y sus vinos ganaron premios en Burdeos, aquel vino que él elaboró, que se reían de él además cuando elaboraba aquel vino, que estaba loco y ganó premios que no ganaban otros vinos de gran renombre en España. También un personaje importantísimo, que voy a hablar ahora de él, fue Anselmo González del Valle, que era músico, pero bueno, que compró grandes extensiones de terreno allí en Cangas, y además hoy entre el público tenemos la suerte de contar con algunos de sus descendientes. Bueno, hizo una aportación importantísima y enorme, como ahora les contaré, a la modernización de los viñedos. También José López Gómez Braña, que era médico, que compró después algunos terrenos de los que vendió Anselmo González del Valle cuando decidió pues, abandonar el cultivo de las viñas que tenía allí. Gómez Braña también tuvo grandes aportaciones al viñedo y además tiene algo importantísimo. Dejó escrito un diario que durante varios años iba notando todo lo que ocurría con sus viñas, cuándo maduraban, qué características tenían, iba notando las temperaturas, si llovía mucho, si llovía poco, y eso es una auténtica joya que nosotros ahora estamos utilizando también con datos que estamos recogiendo ahora con estas variedades, las mismas que él describía, para comparar el comportamiento de esas variedades y para aportar pues muchas dudas sobre el cambio climático, sobre las digamos evidencias científicas del cambio climático, porque nosotros lo que sí vemos que la misma variedad que hoy madura en una época, en esta época que nos describía él, maduraba en la misma época y que las condiciones climáticas eran las mismas. Bueno, es que uno de los problemas que hay con los estudios del cambio climático es que no hay datos climáticos de 100 años más atrás y bueno, pues esto se convierte en una joya de datos que estamos utilizando para hacer algunos estudios muy interesantes que bueno, pronto contaré. En esta etapa, Asturias llegó a ser pionera en España en la introducción de las tecnologías más modernas en viticultura y enología de la época, pero pionera hasta el punto de que fueron introducidas aquí tecnologías tanto del cultivo del viñedo como de la elaboración del vino que todavía no habían entrado en Rioja. Y las trajo Anselmo González del Valle, que como digo era músico, estaba en Francia, él estudió en Francia. Se trajo técnicos y especialistas franceses de Burdeos e introdujeron, tecnologías de manejo de cultivo que todavía no se conocían en España. De hecho, hay alguna anécdota del conde de Toreno que llevaba toda su vida cultivando allí el viñedo y cuando llega Anselmo González del Valle con sus franceses
con innovaciones como elaborar el vino tapado, que hasta ese momento se hacía abierto, poner los viñedos en espaldera, con sistemas de alambrado, sistemas de poda distintos. Claro, el conde de Toreno pues, estaba sorprendido de lo que hacía y mandaba a su cachicán, que el cachicán era el encargado de los viñedos en aquella zona, le llamaban cachicán, yo creo que todos conocemos ese término. Bueno, pues el conde de Toreno le mandaba a su cachicán que fuese a vigilar a ver qué hacía este Anselmo González del Valle con esos franceses que había traído, que lo mandaba a vigilar y bueno, decía que vaya tonterías que hacía, que estaba loco. Al cabo de 2 años vemos que ya el conde de Toreno estaba utilizando las mismas técnicas que él porque veía que funcionaban bien, ¿no? Bueno, como igual que en el resto de España, en Asturias también llegó la filosera, también se provocó una enorme catástrofe. Fue necesario injertar el viñedo, como en otras zonas de España, esto encareció el cultivo, fue necesario empezar a tratar, hasta el momento no se utilizaba ni azufre ni cobre, no se daban tratamientos porque no tenía prácticamente enfermedades. A partir de ese momento fue necesario aplicar azufre en los viñedos contra el oidio y cobre contra el millo, que si hay aquí personas de Cangas que alguna vez han trabajado la viña, se acordarán de la aplicación del azufre o de las sulfatadoras, porque se hacía a mano además, y es un trabajo muy penoso en una zona como la nuestra, tan montañosa y tan difícil. Llegan las variedades foráneas, igual que en otros lugares de España, y entran por la garnacha tintorera o el albillo, la mencía, se sustituyen por nuestras viejas variedades, el albarín blanco, verdejo negro, albarín negro, y esto hace que provoca una primera disminución de la calidad del vino. También se introdujeron mejoras, se pasó, antiguamente las viñas se cultivaban en vaso, incluso se excavaban en las rocas, se excavaban con barrenos, agujeros en las rocas, se rellenaban de tierra y luego se plantaba allí la cepa. O sea, lo que es capaz de hacer el hombre por tener viñas y vino es increíble, pero así se hacía. Bien, pues ese sistema de conducción en vaso se sustituyó por la espaldera, que facilitaba, que es esta de aquí, que facilitaba enormemente el manejo del cultivo. También se cambió la poda tradicional, que es esa, una cepa vieja con pequeños pulgares, a esta zona, a esta poda Guyot, mucho más fácil de manejar y también, bueno, intentaban facilitar un poquito la mecanización, aunque aquí, como digo, es dificilísimo. Bueno, pues eso, a pesar de la filosera y de todos esos problemas, pues la viticultura en Asturias continuó su desarrollo. Aquí tienen fotografías de 1920, tenemos alguna anterior de Cangas del Narcea, todo rodeado de viñedos. Este es nuestro pueblo, Carballo. Esta fotografía la tenemos, bueno, ahí está nuestra casa, nuestro pueblo y todas las laderas soleadas rodeadas de viñedo. Llegan los años 50, 60, llega la minería a Asturias, la industrialización, la emigración del campo a la ciudad, se inicia el abandono de la agricultura en general y de la vid en particular. Y eso fue lo que provocó el gran abandono del viñedo. Lo que no ocurrió después de la filosera, que ya digo, se fue recuperando y con todas las dificultades se siguió plantando. La llegada de la minería y la industrialización pues hizo que se abandonase la agricultura y bueno, la viticultura sobre todo, porque era un trabajo muy duro y difícil. A finales de los años 80, ya en el siglo XX, empieza la crisis del carbón, paro juvenil, crisis de la cota láctea, prejubilaciones de la minería, pueblos vacíos, tierras sin cultivar, pues tenemos un paraíso natural, un paraíso pero con pocas alternativas. En el año 86, en un centro del CSIC, en Galicia, pues ocurrió algo parecido a esto. Yo llego allí de becaria a trabajar con el que era mi mentor, mi director de tesis, que me propone, bueno, de tesis y de muchos otros trabajos que hacíamos paralelamente. Él me propone trabajar en las variedades de vid de Galicia. Y yo, bueno, me encantaba el tema y yo le insistía en que en Asturias había viña. Y él me decía, pero bueno, ¿qué va a haber viña? Allí lo que hay es sidra. Y
y vacas, leche, carbón, sidra, pero viña, y yo insistía que sí, que yo me acordaba de haber ido de ver las vendimias en nuestro pueblo y todo el mundo sabía cuál era la mejor zona del viñedo y cuál la mejor, y bueno, como digo, mi mentor, el que era mi jefe en aquella época, me decía, me parece que eres muy fantasiosa, tú, bueno, a ver qué sale de aquí. Bueno, total, que me dijo, bueno, pues vale, si te empeñas y dices que hay allí viñedo, pues de forma paralela al trabajo que hacemos aquí, vamos a trabajar también en esto. El primer paso en aquel trabajo fue revisar toda la bibliografía, los libros antiguos y documentos de antes de la filosera y de después, para saber qué había ocurrido. Empezamos a encontrar, pues eso, citas de Jovellanos, documentos que hablaban, que citaban solamente el cultivo de la viña. Entonces, bueno, mis compañeros empezaron a convencerse que en Asturias había viñas. A continuación, lo que hice fue entrevistas con los viticultores más ancianos de cada zona. Paco, seguro que tú conoces a algunos de ellos, por ahí por Puenticiella, por Limés, por 1000 sitios. Los tengo grabados en cintas, es impresionante la documentación que me dieron, algunos ya muy mayores, pero alguno de ellos había sido cachicán y había incluso conocido a alguno de aquellos franceses que habían venido en la época de Anselmo González del Valle y que luego se quedaron allí. Bueno, en estas grabaciones estos viticultores nos contaban. Yo les pedía que me citasen nombres de variedades, que me las describiesen. Toda esa información la iba guardando y el siguiente paso fue recorrer toda la zona. Bueno, pues ahora, vale, me decís que hay viñas, quedaba todavía alguna, vamos a recorrer juntos por ahí a ver si encontramos ejemplares de todo eso que contáis. La realidad es que cada vez que yo iba de Galicia a Asturias a hacer un muestreo, habían arrancado o una nueva viña o una cepa. La verdad, era deprimente, pero por otro lado era un trabajo precioso porque te ibas encontrando cada vez que ibas cosas que no estaban descritas, totalmente distintas, interesantísimas en cuanto a calidad de uva. Bueno, lo que hacíamos entonces era ir marcando todas esas cepas y durante varios años yo las iba estudiando in situ. O sea, me iba allí en la época de rotación, volvía con las hojas, volvía en la época del racimo, iba tomando datos de cada una de las cepas donde estaban. Incluso algunas veces nos llevábamos laboratorios móviles, los poníamos allí en un pueblo, en cualquier pueblo de allí de Cangas o de Ibias o de cualquier sitio, y allí nos quedábamos 2 o 3 días y tomábamos muestras de esas cepas y recogíamos los datos. Hicimos muchos amigos por muchos pueblos y nos lo pasamos muy bien. Bueno, en el año 89 establecimos una viña experimental en Asturias, que lo hicimos en una finca de nuestra familia, porque, claro, necesitábamos datos de todas las variedades juntas en una misma parcela para poder compararlas, porque si no, como cada una estaba en un sitio, no podíamos después comparar los datos de calidad de uva, de comportamiento agronómico, etcétera, etcétera. Y a la vez, en el año 93, me traje un ejemplar, esquejes de cada una de esas variedades a nuestra colección de Pontevedra, al menos para conservarlas, junto con todas las variedades gallegas que en Galicia estábamos haciendo exactamente el mismo trabajo. ¿Qué resultados obtuvimos? Bueno, pues encontramos todas estas variedades. Las que están en color azul son variedades autóctonas, que solo existen allí. También nos encontramos algunas variedades extranjeras, como el albarín francés, el cabernet, el moscatel, algunas de ellas que vinieron en la época de la filosera, algunas de gran calidad, que se adaptan muy bien a aquella zona, y luego otras que también habían venido de distintos sitios, que bueno, eran de peor calidad, producían muchos kilos de uva, pero bueno, eran de bastante buena calidad. Con todas esas variedades descritas, en el año 99-2000, pues publico un libro sobre esas variedades, y el primer artículo científico que lo publiqué en una revista americana que se tituló Las variedades olvidadas del Principado de Asturias. Y bueno, pues gracias a esas publicaciones, el Ministerio de Agricultura reconoció estas variedades. Primero reconoció que Asturias era una zona vitícola, porque ni siquiera aparecían las zonas vitícolas españolas, y también que teníamos variedades autóctonas que eran únicas y diferentes, el albarín blanco, el verdejo negro y el albarín negro. También guardo en
nuestros laboratorios, bueno, teníamos una colección de todas las variedades en macetitas, una colección de hojas prensadas, bueno, intentamos conservar todo ese material. Esta es una imagen de nuestra colección de variedades en Pontevedra, en la misión biológica, el día que la plantamos, en el año 93, donde hay 10 ejemplares de cada una de esas variedades gallegas y asturianas, recogidas por nosotros. Estas son todas las variedades, los nombres de las variedades, negras, rojas y blancas, y una vez las teníamos todas en esa parcela, hicimos muchísimos estudios sobre ellas, ya todas en las mismas condiciones, desde análisis de ADN hasta resistencia a enfermedades, bueno, todo tipo de estudios. Yo creo que son de las variedades más estudiadas, bueno, del mundo, ¿no?, al tenerlas allí todas en colección. Bueno, estudios que no voy a entrar a describir cómo eran, ¿no?, para tampoco entrar en los detalles de estos estudios. Aquí, por ejemplo, están los perfiles de ADN, estas gráficas que aparecen aquí, de algunas de nuestras variedades. A la vez, también hicimos muchos otros estudios que, como este que les voy a contar, que algunos de nuestros colegas, bueno, nosotros, yo y mi equipo de investigación somos biólogos, tenemos ingenieros agrónomos. Cuando planteamos este estudio que les voy a contar ahora, es que casi nos matan. Casi tuvimos que hacerlo a escondidas. Bueno, fue una propuesta a partir de una anécdota que me había ocurrido a mí en Galicia, cuando recogíamos hojas, estábamos midiendo hojas y variedades de vid. Me ocurrió en una casa parroquial, en una iglesia, que tenía una cepa antigua de más de 300 años, enorme. Y yo estaba allí cogiendo hojas, pero estaba en un emparrado altísimo y no alcanzaba. Entonces salió una señora, que luego resultó ser la hermana del párroco, y yo le pedí si me podía dejar la escalera para subir a coger las hojas. Y ella me dijo, pero hojas, venís aquí a coger hojas y racimos aquí, os da universidade, vienen a ver os retablo. Hombre, diciendo, ¿vosotros de dónde sois? Encima del CSIC. ¿Y qué es eso del CSIC? Encima decimos, no, somos de la misión biológica del CSIC. Bueno, que encima, en aquella época, el CSIC, las siglas CSIC, bueno, lo que es hoy el CNI, era el CSIC, y mucha gente cuando les decías CSIC, encima misión biológica, CSIC, decían, bueno, ¿estos qué harán? ¿Serán espías o qué vienen a hacer? Y la señora aquella decía, bueno, encima yo aquí, a mí lo que me suena, la Universidad de Santiago, estos vienen aquí a coger hojas de esta cepa vieja, que no vale para nada, insistía, aquí los de la universidad vienen a ver el retablo. Pues no, ya, pero queremos hojas. Bueno, tanto insistió, que dijimos, bueno, pues vale, ya cogemos las hojas, pues ahora vamos a ver el retablo. Al ver aquel retablo, para mi sorpresa, tenía unas hojas iguales que las que yo había cogido en la parra de fuera hacía un ratito. Entonces, desde aquel día, yo empecé a darle vueltas y a fijarme en los retablos, y empecé a ver que algunos retablos tenían hojas muy reales, tan reales, que yo, que trabajaba con las hojas, describiéndolas con la forma que tienen, los dientecillos y eso, yo era consciente que era imposible hacerlas con tal perfección si no tenías el modelo de hoja delante. Entonces yo me planteé la hipótesis, digo, bueno, si han hecho estos retablos, aparecen tan perfectas esas hojas, es porque tenían modelos de hoja y racimo y tendría que cogerlos de los alrededores, porque los retablos tardaban, según datos que fuimos recogiendo, años en esculpirlos, en hacer bueno, pues lo que es las figuras y los motivos decorativos. Bueno, pues con esa hipótesis planteamos una tesis doctoral, una historia loca. Yo se lo propuse a varios doctorandos que vinieron, no quería ninguno, hasta que una chica se atrevió y dijimos, bueno, pues nos vamos a poner a ello. Bueno, emprendimos aquel trabajo, conseguimos identificar 6 variedades antiguas en zonas vitícolas distintas, entre ellas el albariño, en la Catedral de Tui, que estaba representado en la Catedral de Tui. Otra variedad, el albarello, en una zona de Ribeira Sacra, y alguna otra cosa en el Santuario del Acebo, que luego les voy a poner un pequeño vídeo muy bonito sobre este tema. Fue un trabajo precioso que publicamos también en una revista americana, en la revista del Jardín Botánico de Nueva York. Nos costó muchísimo publicarlo porque ni era de botánica, ni era de viticultura, ni era de arte, pero que ahora es un trabajo que nos piden muchísimo y que tuvo una enorme repercusión. Y bueno, esto es un ejemplo también de que la ciencia no es una cosa estanca, que tenemos que hacer trabajos multidisciplinares, trabajar pues,
los biólogos con los expertos en humanidades, en arte, y es así cuando salen, creo yo, las cosas geniales e interesantes. Este es otro trabajo sobre variedades asturianas que hicimos y presentamos en un congreso hace un par de años, que también, bueno, sorprendió mucho, pero aquí estudiábamos el color que toman las hojas de las distintas variedades de vid en otoño y cómo ese color influye en el paisaje, pensando en temas relacionados con el enoturismo, cosa tan de moda que, bueno, que adquiere en el mundo del vino, es muy importante. Se dice que la vid hace paisaje, porque cuando se instala un viñedo en una zona, con la forma de colocar las filas, la forma de podarlas, la forma de conducirlas, cambia totalmente el paisaje. Puede hacerlo precioso, un auténtico jardín, o puede estropearlo. Y nosotros en este estudio, aquí se puede ver en esas gráficas cómo, según la variedad que se utilice y cómo se coloque, va a dar una coloración otoñal en el paisaje. Esos son aspectos y cuestiones que se pueden utilizar también en temas relacionados con enoturismo. En Ribeira Sacra, por ejemplo en Galicia, no sé si lo conocen, pero en otoño es un espectáculo, porque en los viñedos tienen mezcladas las variedades, unas con hojas granate, amarillas, verdes. Es un auténtico espectáculo pasearse por allí en otoño, y de hecho ahora lo están utilizando como un atractivo turístico, y viene gente de todo el mundo a ver los viñedos de Ribeira Sacra en otoño. En Asturias podemos hacer eso y mucho más, porque además tenemos unas montañas preciosas y muchas otras cuestiones que podemos sacarles muchísimo partido. Todos estos trabajos que vamos haciendo, siempre los vamos publicando, porque es importante también dar a conocer todos estos resultados en el ámbito científico, porque después los legisladores se basan en los resultados científicos que nosotros publicamos en estas revistas para establecer la normativa que luego va a afectar a los viticultores que cultivan las variedades. Pues si nosotros describimos unas variedades en Asturias, eso va a facilitar que luego se puedan autorizar denominaciones de origen, o cuando describimos calidades de las uvas, etcétera, etcétera. Es importante que científicos de todo el mundo lo conozcan, para que cuando la Unión Europea o incluso en España se pida opinión a esos científicos, ellos conozcan nuestros viñedos y lo que tenemos, y puedan opinar con conocimiento de causa y bueno, poner en valor lo que tenemos. Gracias a estos trabajos también, bueno, aquí aparecen abajo los BOEs, donde se publicó por primera vez, se autorizaba o se reconocían esas variedades asturianas como variedades autóctonas únicas y diferentes a todas las existentes en el mundo, y eso se hizo gracias a los trabajos que nosotros habíamos hecho con anterioridad. También nos gusta mucho, y lo hacemos a menudo, colaboramos para divulgar los resultados entre los viticultores. Hemos hecho y nos lo hemos pasado genial haciendo talleres, bueno, en la zona de Ibias y en muchos sitios, allí en Cangas también. Ahí, bueno, esta parte de nuestro grupo científico, montábamos un taller, montamos alguno, por ejemplo, en el Ayuntamiento de Cangas, en Ibias, y venían allí, bueno, la gente nos traía racimos, a ver, dime qué es esta variedad, dime qué es aquella. Bueno, fue muy divertido, aprendimos muchísimo también, porque te planteaban problemas que ellos tenían. Pero bueno, a mí me gusta mucho hacer este tipo de cosas, que bueno, yo siempre, a veces discutimos con los colegas científicos, no todos tienen a lo mejor la visión, tampoco no todos tienen un tema tan bonito y tan fácil de transmitir y de poder contar, ¿no? Pero yo creo que es muy importante que no se queden esos resultados en el ámbito científico ni en las revistas científicas, que es importante, pero también hemos hecho muchos talleres, por ejemplo, con niños en Asturias, para, primero, buscando vocaciones científicas, que es importante, pero también vocaciones como viticultores, para que aprecien lo que tienen, que pongan en valor su tierra y que vean que se puede vivir también de eso, de una forma, bueno, pues distinta a como se hacía antes. Estos son imágenes de algunos talleres que hicimos allí con chicos de instituto, que nos los llevábamos a los muestreos con nosotros. Por supuesto, participamos en fiestas,
los científicos yo creo que no podemos estar tampoco ahí subidos, hay que participar en esto y ayudar, porque además también se aprende y a veces se te ocurren ideas. En el año 2002 también lo que hicimos fue, porque claro, había esas plantas, las íbamos recogiendo, pero luego no había planta para plantar, porque quedaban muy poquitos ejemplares. Entonces lo que hicimos en el año 2002 fue firmar un convenio con un vivero, era un vivero de La Rioja, porque en Asturias no había ninguno autorizado. El cultivo de la vid y la multiplicación de planta está muy regulado por la ley, no puede plantar cualquier viña en cualquier sitio, ni puede comercializar planta cualquier vivero. En España hay muy poquitos viveros que están autorizados para ser multiplicadores y seleccionadores de vid. En Asturias a mí me hubiese encantado que en aquella época hubiese algún vivero asturiano que pudiese vender esta planta, pero no lo había, con lo cual lo que hicimos en el CSIC, con nuestros compañeros de transferencia, buscar la lista de viveros españoles, decir, a ver cuál es el más serio, el mejor, el más tal, pues venga. Le cedimos a él la planta y desde el año 2007 se está vendiendo planta de albarín blanco y de verdejo negro, de esas variedades asturianas. Es material certificado, es un material con todas las garantías sanitarias que no hay, de muchas variedades, todavía hay algunas muy conocidas en España, no hay planta certificada. El albariño, la primera planta certificada, la sacamos también nosotros, que se está comercializando también allí. Bueno, además de eso, de comercializar la planta, incluso con algunas bodegas, cuando empezaban, esta que tenemos en imagen, les llevamos nosotros la planta, los esquejes, y no solo se la llevamos, nos fuimos con ellos a plantar, que todavía se acuerdan mis compañeros. Bueno, yo creo que el dolor de rodillas nos duró un mes de la plantación aquella, pero fue muy interesante y muy bonito, porque bueno, también era poder llevar esa planta y que a partir de ahí se inicie una bodega. Ahora mismo estamos haciendo también una tesis doctoral, por ejemplo, que está en marcha. Estamos con esa planta seleccionada de albarín blanco. Nosotros, cuando las primeras ventas que hicimos de esa planta, íbamos tomando los datos de cada viticultor que la compraba y se vendía en lotes de 100 como máximo. ¿Qué buscábamos nosotros? Queríamos que esa planta se pudiese plantar en zonas muy diferentes de Asturias para luego, y con ellos firmábamos con cada uno nosotros un convenio de colaboración. Tenemos más de 40 convenios de colaboración con distintos viticultores. ¿Por qué hacíamos eso? Porque una vez la planta empezase a producir, nosotros queríamos poder hacer un estudio para ver cómo se comportaba en distintas zonas a lo largo de todo el valle. Porque una de las características de la viticultura de montaña, como es la nuestra, es que en muy poquitos kilómetros cambian muchísimo las condiciones climáticas, las horas de sol, la humedad, y eso influye enormemente en la uva y en la calidad del vino. Y por eso nosotros queríamos tener la misma planta creciendo en varios lugares para ver cómo a distintas alturas a lo largo del valle iba cambiando la calidad de ese vino, para saber qué terrenos eran los mejores, en cuáles producían la mejor o peor calidad. Ahora mismo estamos haciendo una tesis doctoral cogiendo muestras y estudiando esas cepas que ya están en plena producción desde hace tiempo en todas esas parcelas. Otros trabajos en los que colaboramos en Asturias, bueno, estamos colaborando desde hace tiempo con Seresco, es una empresa asturiana muy importante. Trabajamos con ellos para desarrollar una plataforma de manejo de cultivo, una plataforma. Ellos recogen datos de climatología, de enfermedades, y a través de ella los viticultores podrán, a través de un ordenador, ver en qué condiciones está su viñedo, si hay que aplicar un tratamiento, si no, si va a llover, si va a haber riesgo de enfermedades o no. Bueno, es una de las aplicaciones de nuestros estudios. Otras cosas que hacemos allí, con variedades de allí. Estamos colaborando con el Instituto del Carbón y con el Centro Nacional de Investigaciones Metalúrgicas en el aprovechamiento de residuos. Residuos, bien, para la elaboración del vino, en un viñedo tenemos residuos de madera de poda, de hojas que se caen, y cuando se elabora el vino hay residuos también de lo que es el bagazo, las pieles de las uvas y las semillas. Bien, pues con colegas expertos en investigaciones metalúrgicas, que del vino nos decían ellos, no tenemos ni idea, pero vosotros traednos residuos, que a ver qué podemos hacer con ellos. Bueno, con ellos estamos desarrollando biocarbones,
pero biocarbones que no son simplemente para quemar, son biocarbones y que a partir de los cuales se pueden desarrollar condensadores y piezas y materiales especiales con otros usos, materiales de muy alta calidad y muy alto valor. Otra cosa que hemos hecho con estos residuos, bueno, con las semillas de las uvas, de albarín blanco, estamos haciendo aceites de semilla de uva, aceites que tienen un altísimo contenido en unos compuestos, los flavanoles, que hay muchísimos estudios que indican que son muy beneficiosos para la salud. Bueno, estamos haciendo de hecho estudios sobre el efecto antitumoral y antimetastásico de esos compuestos con el Hospital Clínico de la Universidad de Santiago. Y además estos aceites tienen aplicaciones no solo en alimentación, también en la cosmética. Cada variedad de uva y cada semilla nos da aceites totalmente distintos que, bueno, si tuviese mi laboratorio más cerca, incluso podría traer unas muestras para que lo probasen, porque es realmente diferentes y muy interesantes. Este es otro estudio que estamos haciendo que siempre llama mucho la atención, que de hecho en una conferencia que estuve dando en Oviedo, me parece que Teresa y José Ramón al día siguiente sacaron una viñeta en El Comercio sobre este trabajo. Bueno, es un trabajo en los viñedos del norte de España, de la zona húmeda. Hay un problema enorme con las malas hierbas, porque vamos por Castilla, por Andalucía y no se ve una hierba en los viñedos, pero es que los nuestros son prados. Son prados de hierbas que compiten con la planta de vid. Hasta ahora, antiguamente se cavaba. Eso de cavar el viñedo no hay mano de obra. Se empezó a usar herbicida, pero los herbicidas se van a prohibir en muy pocos años. Entonces nosotros, bueno, yo vi una noticia un día en el telediario de una investigadora de la Universidad Autónoma de Barcelona, de la Facultad de Veterinaria, de la Escuela de Veterinaria, que estaban trabajando con ovejas a las que les creaban aversión a la vid. Es decir, que eran ovejas que se comían todo menos la vid. Bueno, total, que yo me puse en contacto con ella y nos compramos 2 ovejas. 2 ovejas que las trajimos a la misión biológica, que nos dieron cada susto cada para abajo, porque son Brava y Blanquita, aquí están. Claro, bueno, cuando yo dije que queríamos llevar 2 ovejas, lo primero que nos dijeron, aquí ni hablar, porque es un centro de investigación agraria y solo falta que las ovejas sagras se coman los ensayos de berzas o de judías o de no sé cuántos. Bueno, eso lo primero. En segundo lugar nos dijeron, pero no tenéis carné ni permiso para manejar ovejas. Y dijimos, bueno, pues a ver qué hay que hacer. Bueno, nos exigían hasta tener un curso para... Bueno, no sé si hay aquí algún animalista, pero en fin, hasta si había que practicarles la eutanasia, no podíamos tener más de una sola porque se deprimían, las ovejas tienen que ir juntas, bueno, una serie de cosas que ninguno de nosotros teníamos, bueno, con lo cual ahí rompiéndonos un poco la cabeza, con una señora de las que trabajaba allí en nuestro personal de apoyo agrario de nuestro centro, que tenía su casa ganado, le dijimos, bueno, pues vamos a hacer un trato, nosotros compramos las ovejas, tú las cuidas y todos los días vamos a buscarla, ella vivía allí al lado, íbamos a buscar a las ovejas, traíamos a las ovejas, las metíamos en la viña un rato, las vigilábamos, bueno, con tal que uno de los días vamos a buscar a las ovejas, cuando las traemos, además nos íbamos a una conferencia ese día, estábamos todos vestidos y tal, traemos a las ovejas con la cuerda, se nos escapa una, y los otros compañeros estaban todos en sus parcelas de ensayo, haciendo ensayos de maíz y nos veían a nosotros allí. Nosotros estábamos viendo a las ovejas, una de ellas, saltando, salía de una parcela, saltaba la otra, se metía la del maíz, saltaba la de más allá, la veíamos subirse al muro, que iba a saltar a la carretera y decíamos, pues es que hoy nos llevan a la cárcel. Total, hasta que la señora esta que nos cuidaba las ovejas dijo, no, quédense ahí con una de ellas, y quédense ahí quietos, que dicen que las ovejas son muy gregarias y siempre van a juntarse con la otra. Pues efectivamente fue la solución. Allí nos quedamos con la oveja, los compañeros diciendo, ¿qué os pasa? No, nada, porque veíamos, digamos, como se metan las berzas y es que nos mata, y se coman los ensayos de... Bueno, pues al final la oveja esta, Brava, que por eso le pusimos Brava, la otra era Blanquita, fue saliendo y
la cogimos, la atamos y la llevamos a su sitio. Bueno, este ensayo que nos dio tanto dolor de cabeza funcionó genial. Se le creó la versión, bueno, simplemente tienen que ser ovejas de una edad determinada, que nunca hayan probado antes las hojas de vid, se les da a comer hojas de vid y luego se les da un preparado. Es como el método que utilizan con los alcohólicos. Se les da un preparado y le cogen, no les hace daño porque tampoco vomitan ni nada, simplemente le cogen aversión a la vid y luego la vuelves a meter en el viñedo y se come toda la hierba del suelo y no tocan los brotes. Bueno, el primer día que las llevamos, antes de crearles la versión, a la casa de la señora, había emparrados, es que se nos subían por las paredes. Las llevábamos atadas y se subían a comerse los brotes. Que nosotros decíamos, bueno, yo si esto va a tener aversión, es que no me lo creo. Bueno, pues cuando las volvimos a meter en el viñedo, teníamos una cámara vigilándolas, porque por lo visto si hay gente, se comían la hierba, no tocaban las viñas. Esa versión les duró 2 años. Y funciona muy bien. Y bueno, por supuesto, la leche de las ovejas se puede aprovechar, la lana también, la carne también, es que no tiene problema alguno. Además, el abono de las ovejas tiene mucho potasio y es bueno para la maduración de la uva. Bueno, pues en base a este trabajo estamos ahora con un proyecto europeo y el primer ensayo queríamos hacerlo ya a gran escala, un viñedo de verdad, no en nuestra parcela, en Asturias. Porque allí con la orografía que tenemos tan difícil, o se aplica herbicida o si no es que no puedes ni meter un tractor. Entonces hemos solicitado un proyecto europeo muy grande con 18 países en los que otros trabajan con ovejas para otras cosas y nosotros dijimos, bueno, pues vamos a meter nuestras ovejas asturianas y las llevaremos allí a comer hierba de los viñedos. Y bueno, pues cuando yo contesto en una conferencia al día siguiente sacaron una viñeta en el comercio simpaticísima con unas ovejas diciendo, como decía, primero podar, luego no sé qué. Y ahora, bueno, está muy simpático, que yo incluso la llevé a un congreso. Pero bueno, es un ejemplo de cómo, bueno, con los conocimientos de unos y otros podemos ir buscando soluciones fáciles y como... bueno, sostenibles, que está tan de moda ahora, ¿no? Entonces ya digo, estamos ahí preparando un proyecto de investigación sobre eso. También tengo otro proyecto que lo solicitamos el año pasado y bueno, nos lo dieron, pero justo ayer me llamaron, oye, vamos a pedirlo otra vez, que vamos a ver si lo conseguimos, de introducción de robots, bueno, flotas de robot tierra-aire, y drones. Esto lo vamos a hacer con nuestros compañeros del Instituto del Centro de Automática y Robótica, del CSIC, que está aquí en Madrid, que diseñan robots, son los que diseñaron los coches estos que se conducen solos, del CSIC, y están especializados en el diseño de robots para agricultura. En este proyecto van empresas y bodegas de otras zonas de España. Y bueno, cuando nos reunimos con los de robótica, decían, qué bien, cuando estábamos estudiando los viñedos de Jerez, decían, bueno, no es tan difícil diseñar, claro, cuando les enseñamos la orografía de la zona asturiana, decían, bueno, aquí va a haber que diseñar, no sé, un robot con patas, que suba no sé cómo, porque es que es muy difícil, pero también sería muy útil, porque uno de los problemas que nosotros vemos, que recorremos, como digo, toda Galicia y toda Asturias, es que nuestros pueblos se están quedando sin gente, son personas mayores los que quedan, lo dije el otro día en nuestra charla, los terrenos están abandonados, hay una despoblación enorme. Entonces creo que desde el mundo de la investigación y todos juntos podemos aportar muchas soluciones para que estos territorios vuelvan a estar poblados, para que la gente joven, pues esos que van a heredar esas tierras en todos nuestros pueblos, que la mayoría de ellos están muy bien formados, porque nos encontramos pueblos vacíos, pero también nos encontramos personas que tienen hijos, que lo dije el día del premio, tienen hijos casi todos universitarios, con una formación impresionante, y creo que todos juntos seríamos capaces de hacer cosas, bueno, ofrecer alternativas interesantes, microempresas con un alto valor
añadido y bueno, que se pudiesen aprovechar estos terrenos y ofrecer soluciones y productos muy competitivos, y que vivir de la agricultura sea rentable y que le apetezca a la gente ir a vivir allí y poner en producción y en valor esos terrenos. Entonces, bueno, en eso estamos integrando. Yo ahora de hecho estoy creando una plataforma que bueno, estoy hablando con varios colegas del CSIC, estoy creando una plataforma en la que nos integraríamos científicos de muchas áreas, por supuesto todos los que están aquí metidos, de los que he hablado yo, y las zonas a estudiar sería Asturias, Galicia y el norte de León, esa zona montañosa que está tan abandonada. Entonces yo lo que propongo es, con nuestros conocimientos de expertos en múltiples cosas, con la colaboración de las personas, de los paisanos, de los que viven allí, sabiendo qué formación tiene esa gente de allí, pues buscar soluciones innovadoras y atrevernos a hacer propuestas de este tipo y aportar algo, ¿no? Bueno, después de todo esto llegamos a la situación actual de la viticultura asturiana, que bueno, pasó pues, de estar olvidada, prácticamente desaparecida, a que bueno, en el año 99 se aprobó una indicación geográfica protegida, en el 2014 una denominación de origen. Aquí bueno, aparecen las bodegas que hoy están adscritas a la denominación de origen. También hay otras dos que están fuera de denominación de origen, porque, bueno, porque hay sus problemas y sus cuestiones. Hoy día hay la cofradía del vino, la fiesta de la vendimia, que cada día está cogiendo más auge. Hay una ruta del vino, hay un museo del vino, o sea que hemos pasado en no muchos años. Yo empecé en el año 86 y es que no había nada, es que cada vez que iba había desaparecido una nueva viña, ya no quedaba casi nadie que cultivase la viña, y el que la cultivaba era con un esfuerzo enorme. Eso sí, muchos traían uva de León y hacían vino porque les gustaba hacer vino, porque era algo que lo tenían muy interiorizado, pero claro, para hacer buen vino hay que tener uva propia, distinta y adaptada a esas zonas. ¿Qué perspectivas de futuro veo yo? Bueno, pues tenemos un paisaje natural atractivo que podría haberse potenciado con la instalación de nuevos viñedos. Tenemos una cultura y una tradición riquísima, tenemos lagares antiguos, tenemos utensilios relacionados con el viñedo y el vino únicos que solo existen allí y que son diferentes. Tenemos muchísimas cosas, pues una estación de esquí cercana, se podría sumar turismo agrario, turismo científico, muchas cosas. Y sería una manera, se podría integrar además pues desde la ganadería, todo tipo de cuestiones, como decía yo antes, relacionadas con el medio rural y por supuesto con la colaboración de profesionales de distintos ámbitos y de distintas áreas. Y yo desde aquí aprovecho hoy para decir que necesitamos también el apoyo y la colaboración de todos en ideas, bueno, pues que cada uno de nosotros estamos abiertos a recibir sugerencias y bueno, y propuestas, y creo que es la forma de trabajar todos juntos, ¿no? La forma de salir adelante y hacer algo allí. Y en cuanto a lo que me decías del secreto, pues está en esta diapositiva el secreto. Ahí se ve un racimo de uvas, pero se ve algo más. Se ven unas rosas, ¿verdad? Bueno, se ven unas rosas muy grandes y se ve aquí un rosal muy grande. Sí, el racimo de las uvas y rosas. Bueno, pues estoy trabajando con una rosa antigua, asturiana, que va a tener un altísimo interés industrial por toda la información que estoy teniendo, y que mi idea la llevo ya trabajando tiempo con ella. Es la primera vez que lo cuento, Esto, que quede constancia, es la primera vez que lo cuento, lo vamos a hacer público dentro de poco, de hecho vamos a mandar próximamente ya el primer artículo. Es una rosa de interés industrial, no es para poner en floreros, ni para ornamental. Yo le veo interés en el mundo de la perfumería y en el mundo de la farmacia. Es una rosa para ser cultivada y para ser explotada, y que puede ser combinada con la viticultura y con algunas otras cuestiones que estoy trabajando. Solamente existe allí, de hecho ya hemos
hecho los trámites para protegerla a nivel internacional y sería además la primera rosa española utilizable en el ámbito del perfume. En el mundo del perfume se está trabajando actualmente con la rosa centifolia, que se cultiva en Francia, en un pequeño pueblecito, en Grasse. Todo lo que cultivan se lo venden en exclusiva a Dior para elaboración de aceites esenciales de rosa. 1 litro de aceite esencial se paga más de 14.000 euros. Hacen falta 3 toneladas de pétalos de rosa, pero la nuestra es muy buena, por los datos que ya llevo recogidos. Y otro país que está trabajando en esto de las rosas es Bulgaria, es la gran industria de Bulgaria. Ellos trabajan con la rosa damascena, la nuestra es distinta. Esta idea me surgió en un congreso de viticultura, que yo me fui a Bulgaria en el mes de mayo, bueno, era junio yo creo, y bueno, todo el mundo hablaba de rosas, es que veía rosas por todos los sitios, es que el recuerdo, todo el mundo se llevaba crema de rosas, pero nosotros no veíamos las rosas por ningún sitio, y bueno, pues en un camino de la sede del congreso, en un jardín pequeñito que había, yo vi allí una mata de rosas enorme y dije, debe ser la rosa damascena de la que tanto hablan. Me acerqué a olerla y es que, bueno, es que me vino a la cabeza una rosa que algunos de los que están aquí yo creo que la conocen. Me vino el aroma de aquella rosa que yo conocía de allí, de Asturias, de un pequeño pueblecito de Cangas, de toda la vida, que tenía un aroma igual que aquella rosa. Y bueno, a la vuelta, la curiosidad científica me llevó a tirar del hilo, a entrar en el mundo de las rosas, a profundizar en el mundo de las rosas, por lo que yo iba viendo, decía, pues parece la rosa centifolia, que es la que tienen en Francia, pero que solo tienen ellos, y que la venden todo lo que producen en exclusiva a Dior. Bueno, total que fui profundizando, me puse en contacto, en España no había nadie estudiando rosas para el perfume, me puse en contacto con científicos de otros países, les mandé una muestra para que me analizasen el ADN, porque yo había visto que ellos tenían, y me dijeron, pues sí, vas acertada, tiene algo de rosa centifolia, pero es distinta, no se parece a nada de lo que tenemos. Bueno, se lo conté cuando ya llevaba algún tiempo a mis compañeros de mi grupo de investigación, y dijeron, tú estás loca, o sea, primero te metes en la viña, ahora estoy trabajando también con la recuperación del olivo autóctono gallego, que es otro tema apasionante, impresionante, y me decían, bueno, solo te falta la rosa, pero ya les dije, no, esto es que tenemos que hacerlo y además lo vamos a hacer. Y eso necesito el apoyo, porque cuando cuente esto por ahí, pero sí, lo vamos a hacer y lo vamos a poner en marcha, además allí en Cangas, en nuestro pueblo, en Carballo, y vamos a intentar empezar, Ismael, que os veo por allí, vamos a poner aquello, a ver si somos capaces de poner en marcha esto, porque yo le veo un interés enorme, y no solo para el mundo del perfume, es que creo que también puede tener un interés enorme en el mundo de la farmacia, porque hemos hecho ya 1000 análisis de estos pétalos de rosa. ¿Qué problema tiene? Solo florece en mayo, por eso es tan cara. Solo florece en mayo, el aceite esencial se extrae solamente de los pétalos, es laborioso y bueno, hay que hacer estudios sobre la cantidad de pétalos que produce cada rosa, el número de rosas. Bueno, aquí tenemos en esta foto que aparecen 2 niñas ahí abajo, es mi madre y es mi hermana gemela, delante de un rosal antiguo de esta rosa que quedan contadísimos ejemplares, que los tengo, pero bueno, ya estamos iniciando el proceso de multiplicación y bueno, en nuestra unidad de transferencia hemos hecho ya todos los trámites para protegerla a nivel mundial y además, bueno, me hizo gracia porque yo estaba trabajando en esto con nuestra unidad de transferencia, por eso ya dije hoy lo cuento en el centro asturiano, porque llevamos ya tiempo para tramitar, porque es muy complicado la protección vegetal, hay que hacer una descripción muy precisa de cada carácter de la flor, bueno, un montón de parámetros, hay que hacer análisis de ADN y estaba hablando con nuestra unidad de transferencia y un buen día me llama la encargada de protocolo del CSIC y dijo, oye, ya sé que estás trabajando con la rosa este año
sí que hace los 80 años bueno, de aniversario, así que ya me puedes mandar algo de esa rosa para celebrar los 80 años. Dice, bueno, va a ser ahora en el mes de mayo, así. Bueno, pues o sea, si ya lo sabes tú, entonces que ya se ha ido corriendo la voz. Con lo cual, dice, bueno, pues hoy os lo voy a contar como primicia. No lo saben ni, bueno, lo sabe mi equipo de investigación, pero ni en nuestro centro saben que estamos trabajando todavía con esto de la rosa, porque lo estamos llevando así un poquito en secreto hasta estar seguros de que era rentable. Y bueno, he hablado con industrias del mundo del perfume y hemos hablado largo y tendido sobre el tema, lo que es muy interesante, porque además sería, bueno, hoy actualmente las empresas de perfume compran el aceite esencial en Turquía, en Irán, y a precios muy elevados. El hecho de poder tener una nuestra, española y asturiana, pues es que yo además quiero ligar las Asturias, y ya lo he dicho en nuestra unidad de transferencia, de esa rosa va a llevar el nombre de Asturias, no sé cómo, pero va a llevar el nombre de Asturias, ya veremos cómo le ponemos, pero aunque luego se extienda por donde sea. Y bueno, pues ese era el secreto que les cuento, bueno, que es un tema además que yo creo muy bonito y que se puede ligar muy fácilmente también con el mundo del vino. ¿Se imaginan un cultivo, un viñedo y un cultivo de rosas? Lo que pueda ser aquello en el mes de mayo, más rosas olorosas con un aroma intenso y muy agradable. Y bueno, pues esto es un poco, así contado un poco atropelladamente, es un poco el trabajo que he hecho sobre Asturias y bueno, todavía cosas que haremos según se nos vayan ocurriendo, aunque... Entonces, bueno, pues nada más, si tienen alguna pregunta estoy encantada de responder. Vamos, me llega al alma. Ahora, lo que yo quiero saber, para si yo voy en verano allí, donde que usted se brinda a enseñarnos y tal, ¿en qué sitio y dónde está? Sitúeme. Yo soy de la zona de Gijón, ¿eh? Bueno, está en Pontevedra, a 3 kilómetros de la ciudad de Pontevedra. Y ya digo, es una finca que merece la pena verlo. Hay un jardín histórico precioso, lleno de camellos, un pazo y bueno... Yo con los camellos no quiero saber nada. Pues no, yo tampoco, yo con la rosa. A partir de ahora, aunque me encantan las camelias también. Muchas gracias. Estaba recordando cuando Pedro, el adelantado de Áviles, trajo el maíz de las Indias a Asturias, que fue... Bueno, fue para España entera, ¿no? Pero sí, sobre todo Asturias y Galicia. Sí. Quitaron el hambre, pero bueno, se vivió de maravilla. Con el maíz, trajo una enfermedad, aquí no sé cómo me acuerdo cómo se llamaba, que era, se ponía la piel roja, te culpaban. Sí. Pero los médicos decían, no, que este no, que no sé qué, que la B, que la otra, ¿verdad? Total, que ese hombre se recordará siempre por el maíz. A ti habrá que recordarte por las flores, por los vinos, por todo. Bueno, o sea, tenemos que tener un recuerdo de ti maravilloso. Ojalá, pero bueno, es que uno se da cuenta que al final, cuando uno lee la historia de tantas cosas del mundo de la investigación, los trabajos de Ramón y Cajal, que a mí me encanta, tantas cosas que hizo, a veces es que es también pues que una persona tiene una idea y seguir insistiendo en ella, ponerla en marcha, intentar buscar apoyos de gente, pues simplemente que tenga entusiasmo. A veces el apoyo es simplemente alguien que tenga entusiasmo y que diga, bueno, pues venga, vamos a hacerlo, aunque parezca una locura. Es que casi todo empieza así, creo yo. Ramón y Cajal, que se le murió un hijo estando en el laboratorio, y no se dio cuenta. Se le murió un hijo pequeño y él estaba tan metido allí, la mujer llamándolo, y no, a ver, hasta que se dio. ¿Quién más? Yo, que me has hecho recordar el olor que abría a la ventana y me subía. ¡Qué maravilla! ¡Qué olor me venía de la puerta, hija! Parece que estoy allí recordándolo. Muchas gracias. Los injertos americanos, los zapatos, no desvirtúan la naturaleza de la vida anterior.
No, no. Y es una pregunta interesante que nos hacen siempre. Y no, de hecho, hemos hecho algún estudio para comprobar si efectivamente en qué puede influir. Y no, a veces influye un poquito en el vigor, da más racimos, pero las características las mantiene perfectamente y exactamente. Sí. Sí, primero, muchas gracias, ha sido muy interesante y hay un gran trabajo detrás. Y después, a cambio de que me contestes una pregunta, te voy a dar el secreto de la duración de la depresión de las ovejas. Me la enseñó mi abuela. En casa teníamos solamente una oveja y yo de aquella debía tener 4 o 5 años. Y entonces mi abuela me mandaba todas las tardes a buscar la oveja al prado. Teníamos unas grandes relaciones, la oveja yo, eran unas relaciones de amor y odio. Yo tan pronto llegaba al prado, la oveja se ponía sobre las patas de atrás, me vestía, me daba una turriada en todo el pecho y me tiraba rodando por el prado abajo. Pero aquello debió funcionar porque la oveja murió de vieja en casa, pariendo cuando le tocaba cada año o cada 2 años, ¿de acuerdo? Así que, bueno, nada. Y ahora la pregunta. Tengo un amigo que está obsesionado porque dice que nos podemos quedar sin plátanos. Parece ser que según él, todos los plátanos del mundo proceden de una especie de Canarias. Entonces me ha preocupado mucho cuando has puesto el mapa ese en el que toda la uva del mundo procede de la misma zona geográfica. Me pregunto, caramba, como aficionado al vino, digo, joder, me ha entrado un modo pánico. Me voy a quedar, va a venir una fiebre de esas y se va a llevar la vid. O estamos protegidos, eso puede ser, o estamos protegidos ya por la crisis del 19. No, a ver, hay una diferencia. El plátano es una sola variedad de plátano la que existe. Eso es un riesgo enorme porque a veces llegan enfermedades específicas de esa variedad. En el mundo de la vid, la suerte que tenemos son todas de la especie Vitis vinifera, pero tenemos miles de variedades. En España tenemos 250 variedades de vid diferentes, cada una con características y con distintas sensibilidades a enfermedades. Esa es la gran suerte que tenemos aquí. Y las conservamos además en colecciones, en lo que se llaman bancos de germoplasma. Tenemos esta colección en la misión biológica. Aquí en Alcalá de Henares hay una colección nacional también de variedades de vid, donde se mandan también ejemplares de todas esas variedades que se van recogiendo. Y ahora nosotros también tenemos un proyecto para conservarlas in vitro, metidas en tubitos, que no es el mejor sistema, porque cuando se sacan de cultivo in vitro tienen muchos problemas, algunas ni siquiera dan uvas, porque hice mi tesis doctoral sobre eso, pero bueno, al menos se pueden conservar, porque además ahora es un peligro, es que hay tal trasiego de plantas y de enfermedades, que es un peligro. Y sí, es una de las cosas que más preocupa también, conservar esa diversidad enorme que tenemos de variedades y de fauna y de flora y de todo. Sí. Gracias. ¿Alguien más? Cuando dices que Anselmo González del Valle trajo técnicos cachicanes de Francia a Asturias, se supone que en Asturias estaba circunscrito Cangas de Narcea, Ibias. Sí, sus viñedos y las bodegas lo tenía en Cangas del Narcea. Bueno, el corazón de la zona vitícola era el concejo de Cangas del Narcea. También en Ibias, en Pesó, en Llano, había viñedo, pero ya digo, donde él instaló los primeros viñedos e introdujo todas estas técnicas de poda y eso, fue en Cangas, en los viñedos de Cangas. Seguro que el abuelo de Marta, que fue cachicán en la zona, habrá aprendido de algunos expertos de esos. Seguro que oyó hablar alguna vez de los franceses. Sí, ¿Ves? Es que es así. Es así, esos franceses dejaron huella. Pero ya digo, es que antes de que entrasen en Rioja algunas técnicas ya las estaban utilizando en Cangas. De hecho, yo saqué hace poco un artículo sobre el tema y en la revista me decían, uy, pero hace tanto, pues sí. Y les sorprendió enormemente, pero sí. Y no falta. No sé.
No sé. Dijiste por ahí, de que íbamos a empezar. Ah, sí, sí, sí. Voy a poner un pequeño vídeo, dura nada, dura 2 minutos. La secretaria general, yo, sí, tu permiso, por favor. Vale. Es muy cortito, dura. Este es el trabajo, es un vídeo sobre el trabajo que hicimos de las variedades de vid en los retablos barrocos. Y empezamos con el santuario del acebo, porque fue donde encontré las hojas más perfectas de todas. La hipótesis de partida de este estudio era que los artistas o artesanos utilizaban hojas y racimos de variedades de vid reales que existían en las inmediaciones de la zona en la que se estaba realizando. Esta hipótesis se confirma después de este trabajo de varios años, puesto que hemos encontrado algunas de ellas, de las que hoy se utilizan, en algunos de los retablos que hemos localizado. Las primeras representaciones gráficas de variedades de vid datan del siglo XIX y estas que aparecen aquí en los retablos son del siglo XVII, con lo cual nos permite este estudio demostrar que ya en el siglo XVII existían las variedades que hemos sido capaces de localizar: la moreira, la tinta castañal, el amarillo, etc. Demostramos con ello un poco la antigüedad de su cultivo en esta zona. El material es exactamente el mismo tanto en las reales como en las hojas que aparecen en los retablos. La diferencia es que unas son de madera y otras son hojas de verdad. En todos los casos hacemos fotografías y después las medimos, hojas y racimos, a través de un procesador de análisis de imagen. Se miden los diferentes parámetros de hojas y racimos y después se hacen análisis estadísticos de cada una de ellas. Bueno, aquí tenemos las hojas representadas por el haz y por el embés. Están perfectamente en esta del embés los nervios representados, los nervios principales, los secundarios, los senos laterales, los lóbulos superpuestos. Es tal la perfección que nosotros hemos sido capaces de identificar la variedad palomino fino, que pensábamos que había sido introducida en el siglo XIX, pero que a la vista de este retablo, de esta reproducción tan perfecta, creemos que fue introducida en el siglo XVII, que es la época del retablo. La hoja está tan bien hecha que ni un ampelógrafo sería capaz de hacerla si no tiene un modelo de hoja delante. Bueno, sobran las palabras. Así que cuando vayan al acebo, la próxima vez haya cangas, fíjense en las hojas. Bueno, Carmen, creo que la sociedad ya te está reconociendo, o te viene reconociendo hace tiempo, tu gran trabajo, pero en el futuro te lo van a reconocer mucho más. Y sobre todo cuando todos pongamos todas esas rosas maravillosas por allí por la zona, de verdad, qué aroma vamos a desprender. Muchas gracias por tu disertación, nos has enseñado mucho, yo me lo he pasado muy bien, creo que los demás también. Y bueno, a ver qué preparas pronto para volver. Hay que volver, hay que seguir viniendo por aquí. Pues cuando tengamos resultados es esta rosa, De acuerdo. y vendré con todo mi equipo. Muy bien. Será un placer, será un placer.
Bien, pues gracias a todos por venir y a esperar a la próxima.